Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de computación. El día de hoy vamos a trabajar con la definición de la placa madre o mainboard de un computador. Antes de eso vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior vimos cuáles eran los dispositivos de salida, que eran estos que permiten mostrar información, ya sea a través del monitor o a través de una impresora. Dentro de estos teníamos algunos tipos de dispositivos más utilizados. Dentro de estos estaba el monitor, la impresora, los altavoces o parlantes, también conocidos como speaker. Bien, vamos con la clase de hoy. La placa madre o mainboard del computador. Esta placa o mainboard funciona de manera interna en el computador. Es un gran circuito en donde se conectan todos los dispositivos internos o partes internas y externas del computador. Entre los dispositivos o elementos internos de la placa madre se encuentra el chipset, van conectadas las memorias RAM, la memoria ROM, discos duros y otros buses de datos que conectan ciertos dispositivos externos con la placa principal. Como hablamos de dispositivos de entrada y salida, estos dispositivos se conectan a esta placa principal y dentro de estos existen conectores, lo que son aquellos medios que permiten la conexión. Dentro de estos tenemos los conectores de tipo VGA, los conectores de puertos paralelos, los puertos en serie, puertos LAN, tenemos los puertos USB, puertos para audios y los puertos PS2. Los puertos VGA son puertos los cuales son estandarizados y permiten la conexión del monitor o pantalla con el CPU. Su forma es en forma de trapecio y por lo general siempre es de color azul. Tanto en el cable del monitor como en el conector en el computador va a estar del mismo color. Los puertos serial son aquellos puertos que tienen una secuencia de puntitos o llamados también pines. Puertos USB. Un puerto USB es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información, ya sea de un pendrive o de pronto de un disco duro externo. Su forma de conector es alargado en forma rectangular con una pequeña conexión electrónica dentro de los dispositivos. Tenemos los puertos o conectores en paralelo. Estos, al contrario de los pines, en vez de tener pines, tienen unos pequeños orificios que permiten la conexión con un dispositivo que tenga su salida en forma de serial. Los puertos RJ45 o conectores LAN. En estos conectores nosotros podemos colocar el cable que permite la conexión de internet. Esto se conecta al CPU para poder distribuir señal de internet. Entonces el puerto para conectar un cable de internet es el conector de RJ45 o puerto RJ45. Los puertos PS2. Estos puertos son específicamente diseñados para conectar teclados y mouse con su tecnología PS2. Dentro de la placa principal o mainboard, también nosotros podemos conectar dispositivos que van externos que permiten conectarse con la placa madre para que pueda funcionar. Dentro de este tenemos la fuente de poder. La fuente de poder es el componente electrónico que transforma la corriente de la red eléctrica en voltios más pequeños a través de procesos
electrónicos, el cual logra convertir la corriente de 220 o 110 a voltios de 5 o 12, que son los que permite o soporta cada una de las partes internas y cada uno de los dispositivos del computador. También tenemos en la fuente de poder tenemos dos tipos de conexiones, los conectores AT y ATX. Las fuentes de poder con conector ATX son las más utilizadas, su variación con las AT se diferencia en el puerto de salida, en el cual las ATX puede contener hasta 24 pines de conexión, y este es el que permite, como decía anteriormente, pasar la corriente a los dispositivos internos del computador. Conectores internos y conectores externos eléctricos. Hay dos tipos de conectores eléctricos o interfaces de datos y los conectores propiamente eléctricos. Dentro de los conectores internos tenemos las ranuras de expansión. ¿Qué son las ranuras de expansión? Pues es en esta en donde nosotros podemos colocar las memorias RAM que utiliza el computador para poder procesar información. Tenemos diferentes tipos de memoria RAM, por lo tanto la ranura de expansión va a variar. Cada memoria RAM tiene su propio ranura de expansión. No podemos poner una de un tipo en otro modelo de ranura. Siempre tienen que ser compatibles. Las ranuras ID. Estas ranuras también nos permiten conectar un dispositivo, pero por lo general en este tipo de ranuras se van a conectar los discos duros, los DVDs, los CD writers, los CD-ROM. Estos tipos de dispositivos permiten conectarse en las ranuras ID. Tenemos la BIOS. Muchos han escuchado la ROM BIOS de un computador. Pues bien, la BIOS es un pequeño programa que se encuentra incorporado en el chipset de una placa base. Su finalidad es mantener cierta información básica que permite arrancar el computador, es decir, contiene ciertos programas o ciertas aplicaciones necesarias para que el computador pueda encender y pueda funcionar de manera correcta. Esta información se la puede complementar o se la puede configurar ya sea en el disco duro con la fecha y hora del sistema actual, que es la principal para que permita arrancar el computador. Una característica principal de la memoria ROM es aquella que se encuentra estable en el chipset, es decir, estos programas que se mantienen ahí no son borrados. Cuando se apaga el computador siguen estando fijos. Los conectores de la memoria RAM. Como lo vimos anteriormente, las ranuras son aquellas donde permite conectarse la memoria RAM que se encuentran en la placa. Estas memorias, a diferencia de la ROM, son aquellas que cuando se apaga el computador se pierde la información que se almacena ahí, debido a que es una memoria temporal para poder funcionar o poder utilizar los diferentes programas que estemos utilizando. También tenemos el chipset. Como mencionaba, el chipset es un dispositivo electrónico que se encuentra impregnado en la placa principal o en la placa madre, y es aquí donde se guarda la información de la BIOS, es decir, aquí es donde se pone toda la información que el computador necesita para arrancar y funcionar. Tenemos el socket. El socket es una matriz pequeña, o también conocido como zócalo, que se encuentran en las placas madres, y este sirve como base para conectar el microprocesador del computador. Como conocemos, el microprocesador es el cerebro del computador. Dentro de la computadora o de la placa madre del mainboard también se encuentra la pila de litio, que es esta
que nos permite mantenernos al día en información existente, pero esta sirve más que nada para poder mostrar la fecha y hora del sistema. Si una pila ya está gastada o ya no funciona, simplemente el computador va a presentar problemas al arrancar el computador. Asimismo, cuando está desactualizada, al momento que queremos ingresar, nos permite ciertas complicaciones para poder ingresar de manera correcta. Esto es sinónimo de que la pila ya está fallando. Los conectores SATA es unos conectores un poco más actuales, se utilizan en computadoras actuales, y estos son el reemplazo de los conectores IDE. Es decir, que los conectores SATA también pueden ser utilizados por unidades de CD-ROM, unidades de CD-writer, unidades DVD y hasta los discos duros. Estos son de última tecnología en cuanto a conectores. Vuelvo y repito, los conectores SATA en las computadoras actuales reemplazan a los conectores IDE en computadoras un poco más antiguas. Tenemos el ventilador, o conocido también como cooler. Este sirve para mantener en temperatura estable al computador o a la placa madre. Es decir, si el ventilador no está conectado o no funciona, nuestra placa madre puede sobrecalentarse y puede dañar. Entonces, la función del ventilador o zócalo es mantener fría o una temperatura estable a la placa madre e evitar que se sobrecaliente y se dañe. Todos estos son los dispositivos y partes internas que se encuentran de una placa madre. Todas estas partes o todos estos conectores permiten que la placa madre pueda funcionar en conjunto. Todos necesitan estar dentro de esta misma placa y pueda funcionar de manera correcta el computador, ya sea al momento que arranca y durante el funcionamiento de un computador. Bien, en el foro van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la placa madre? ¿Y qué es la BIOS? Repito las dos preguntas. ¿Qué es placa madre y qué es la BIOS? Bien, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase.